Menos comentarios, señor profesor. Vamos a la tarea, como corresponde. Dijimos que hay sucesiones testadas e intestadas. Al ser un modo de adquirir derivativo, al igual que la tradición, la sucesión por causa de muerte requiere de un título, lo que dijimos recién. Y en el caso nuestro, esos títulos son el testamento o la ley. De esta forma, el Código Civil chileno siguió la tradición romana y española. El testamento es obra de la voluntad del difunto. Solo a falta de él es la ley la llamada a establecer quiénes son las personas que lo sucederán. La voluntad del testador prevalece sobre este mecanismo de regulación. Y a falta de esta manifestación de voluntad, es la ley la que interpreta la voluntad. El artículo 952, inciso segundo, dicen que dice lo que dice. No sé lo que dice. 952. ¿Qué dice? Misterio. 952. Dice, si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se llama testamentaria. Y si en virtud de la ley, intestada o ad intestato. Inciso segundo, la sucesión en los bienes de una persona difunta puede ser parte testamentaria y parte intestada. De manera que dijimos que podía ser de una u otra forma, pero al final dijimos que también aceptaba que fuera mezcladita también. Ahora bien, en la diapositiva nosotros agregamos que el ordenamiento de Alcalá y la novísima recopilación son las obras que consagraron el principio que contempla el inciso segundo del 952. Las disposiciones de bienes que hace el testador o la ley reciben el nombre genérico de asignaciones. Asignaciones. La persona a quien se le hace la asignación se denomina asignatario. Al difunto se le llama causante, ya dijimos, y yo les daba a ustedes alternativas de sinónimos, ¿cierto? El difunto, el occiso, el finado, que es una expresión tan coloquial, claro que no como finado, sino como finao, ¿cierto? Se come el vulgo nuestro, se come la D y lo deja como finao, que en el fondo es terminado, finado, terminado. Entonces, este decuyus, ¿cierto? Así se le llama causante porque produce la causa de la adquisición. El 951 dice, la sucesión puede tener por objeto la totalidad de los bienes del difunto, sin individualizarlos, o una cuota o parte alícuota de tales bienes. La sucesión en tal caso es a título universal. Pero la sucesión también puede tener por objeto bienes determinados específica o genéricamente. En tal caso, la sucesión es a título singular. Digo yo en mi testamento, a Francisca le dejo la lámpara de alabastro, a Nicole le dejo la aspiradora robótica, a Emanuel le dejo un notebook Lenovo, a Alexandra le dejo el libro del Quijote de la Mancha. A don Alejandro Astorga Maluenda le dejo la edición empastada de la Divina Comedia para que reconozca y vea los pecados que señalaba Dante Alighieri, ¿cierto? Ya, y en ese caso yo estoy haciendo un listado de bienes, a lo mejor son muchos bienes, pero en definitiva
esa sucesión sigue siendo a título singular porque tiene por objeto bienes determinados específica o genéricamente. Las asignaciones por causa de muerte a título universal se llaman herencias y las asignaciones a título singular se llaman legados. La herencia tiene por objeto el patrimonio íntegro del causante o una cuota del mismo. El legado se refiere únicamente a cuerpos ciertos o cosas determinadas genéricamente. Las asignaciones testamentarias pueden ser a título universal o singular. Las asignaciones que hace la ley son siempre a título universal. El asignatario de herencia a título universal se denomina heredero. El asignatario de legado o a título singular, ese se nos llama legatario. Y para calificar a una persona de heredero o legatario, se atiende exclusivamente al contenido u objeto de la asignación, con prescindencia de la denominación que el testador le haya dado en el testamento. Las cosas en derechos son lo que son y no lo que las partes digan. Eso seguramente ustedes ya se lo vienen escuchando a muchos de sus profesores en el tiempo. Las cosas en derechos son lo que son y no lo que las partes digan. Decimos entonces que los herederos pueden ser testamentarios o ad intestato. Como la ley no instituye legados, no existen legatarios ad intestato. Diferencias entre heredero y legatario. El objeto o contenido de la asignación que les corresponde es diferente. El heredero recibe una universalidad de bienes constituida por todos los del causante o una cuota de ellos. El legatario recibe una o más especies o cuerpos ciertos o una o más especies indeterminadas de un género determinado. El heredero representa a la persona del difunto. Sus patrimonios se confunden, salvo que impetren los beneficios de inventario o de separación, que ustedes algo han escuchado hablar de ellos, sobre todo el de inventario, cuando hablaban de los modos de extinguir las obligaciones, en que vieron que cuando fallecía una persona y el heredero era uno, ese patrimonio de ese heredero se confundía con el del causante. Y si era a su vez deudor de una obligación, esa obligación desaparecía por el modo de extinguir confusión. Salvo, decíamos, que se aceptara la herencia con beneficio de inventario, en cuyo caso el heredero iba a responder de las obligaciones del causante exclusivamente con los bienes que el propio causante deja. El heredero entonces representa a la persona del difunto. El legatario no representa a la persona del difunto, no se confunden sus patrimonios, no es continuador de la persona del causante. El heredero es responsable de las deudas que éste tenía en vida. Esas las llamaremos deudas hereditarias. Su responsabilidad se extiende incluso más allá del valor de los bienes que hereda. El legatario no responde de las deudas, sino cuando se le haya impuesto expresamente esa obligación. Por excepción, entonces, el legatario responde de las deudas hereditarias en subsidio de los herederos y solo hasta el monto del legado de que ha sido objeto. El heredero adquiere el dominio desde el fallecimiento del causante. Murió el causante.
en ese mismo instante, el heredero adquiere el dominio de los bienes del finado. El legatario lo adquiere desde el mismo momento, pero cuando se trata de un legado de especie o cuerpo cierto. Si es de género, solo adquiere un crédito en contra de los herederos y adquiere realmente cuando estos le hacen entrega de los bienes legados. El heredero adquiere juntamente con el dominio la posesión legal de la herencia desde el momento en que se le defiere, aunque lo ignore. El legatario, aunque sea de especie, no adquiere con la muerte del testador la posesión de la cosa, la adquiere con la entrega del legado al reunir los elementos de la posesión, el corpus y el ánimos. La posesión efectiva es típica del heredero, no se concede al legatario la posesión efectiva de la herencia. Los herederos son instituidos por el testamento o por la ley. En cambio, el legatario solo es instituido por el testamento. Y eso fue lo que habíamos dicho en nuestra clase anterior, que hemos hoy día repasado de manera íntegra, con lo cual Alexandra ahora es una experta en esta parte. Se iba a tomar su agüita y con esto que yo dije se arrepintió. Ya, entonces se atragantó. Entonces, vamos ahora a dos conceptos. Profesor, Señor. disculpe aquí, Marco, quería hacerle una consulta. Cuando una persona hace un testamento, lo manda a hacer, y se establece en el testamento que yo leí uno de mi abuela que decía, se ha comprobado que no existen herederos forzosos. ¿A qué se refiere esa, o cuáles son los herederos forzosos? A ver, usted me ha escuchado seguramente en otras ocasiones usar una expresión que es de campo, en que los guasos le suelen decir a los peones, no apure ganado flaco, porque cuando uno va arreando ganado flaco, ocurre que esos animales no están preparados para soportar ese arreo, y entonces se caen, se desmayan, no saben, están en condiciones mal. Lo mismo pasa con los programas de los cursos de derecho civil. Uno lleva una secuencia y en esa secuencia, con la secuencia uno va aprendiendo los distintos etapas, estadios, podría decir, los distintos estadios en que se desarrolla la programación del curso. En todo caso, a fin de satisfacer su curiosidad y su inquietud por saber, cosa que alabo, nótese Guillermo y Matías, que yo le entusiasmo a Marco su posibilidad de conocimiento, de mayor conocimiento. Y entonces, a fin de incentivarlo, Nicole y Alexandra, yo le contestaré a Marco. En nuestro país no existe plena libertad para disponer de los bienes de una persona. Nosotros tenemos un sistema en el cual, si yo no tengo personas que figuren como asignatarios forzosos, ¿quiénes son asignatarios forzosos? Oh, misterio. Entonces, si yo no tengo asignatarios forzosos, yo puedo hacer lo que quiera con mi herencia. Digo yo tengo cónyuge y tengo hijos. Esos son, en mi caso, mis asignatarios forzosos. De manera que yo, si hago un testamento, obligatoria y necesariamente tengo que poner a mi cónyuge y a mis hijos como mis herederos en la parte o porción que la propia ley señala para las asignaciones forzosas, que son el derecho de alimentos, las legítimas y la cuarta de mejoras. De manera que
eso en parte responde de manera anticipada la idea de lo que tú preguntas. Ahora bien, yo no necesariamente puedo señalar lo que tú me planteas en el testamento, porque el testamento yo lo hago hoy. ¿Y cuándo me voy a morir? No sé. ¿Sé que me voy a morir? Sí, porque es un plazo, ¿cierto? Es un hecho futuro y cierto que se sabe que va a ocurrir, pero no se sabe cuándo. Lo mismo pasa con mi muerte. Yo hago mi testamento hoy día y hoy día yo digo que tengo estos 2 hijos y esta cónyuge. Pero ocurre que me muero en 5 años más, cuando ya mi cónyuge ha fallecido y mis hijos también han fallecido sin herederos. Tengo yo libertad para disponer de mi herencia total y absoluta. Yo puedo entonces disponer del total de mi herencia para una amiga mía que se llama Luli, que baila muy bonito, y para otra amiga mía que se llama Geisha. Y en esas circunstancias yo no tengo ninguna obligación. La Geisha ha sido muy querendona conmigo estos últimos años. Entonces yo en mi testamento, todo para la Geisha. Nada sin la Geisha que parezca campaña electoral. Entonces, en esas circunstancias, tenemos el tema de la obligatoriedad de disponer de determinados bienes. Y con eso te quiero decir que los asignatarios forzosos no son algo así estable que no cambie nunca más. No, ahora la lógica indica que esos asignatarios sigan siendo los mismos, que mi mujer pueda fallecer, pero mis hijos tendrán a su vez sus hijos para que ellos le representen si ellos llegaren a fallecer. Pero por ahí va el cuento. Entonces, en esas circunstancias, nosotros vamos viendo esta historia de la sucesión por causa de muerte. Ya, Al profesor, Profesor, ganado muchas flaco gracias. al ganado flaco le dimos un tiempecito para que comiera la hierba que había al lado del camino. Había un esterito, tomaron agua y ahora seguimos. Entonces, ¿qué es profe, lo que es? Dígame, disculpe, Nicole. profesor, le quería hacer una consulta. Si en el caso que la persona estuviera casada y la engañara, y luego la otra persona tuviera otro matrimonio, o sea, no matrimonio, pero siguiera casada y estuviera con otra persona, él no podría hacer un testamento donde Eso es estipulara que la una... persona le engañó y vive con otra persona. ¿Eso no serviría como para no ser un asignatario forzoso? Paulo, usted tiene aire de ser un jurista importante. ¿Le podría contestar a usted esas preguntas de bacanal que está haciendo doña Alexandra? Porque en el fondo ese escándalo es Sí, algo inexplicable para mí. Gente que supera las barreras de la moral y de la ley, que se engaña, que hace todo ese tipo de cosas. Qué terrible. pero profesor, si en el caso que comentaba Alexandra, en el primer relación está casada con la persona, entonces ella sí va a ser asignataria forzosa, pero de la segunda relación no tiene ningún vínculo legal, entonces ella no pasa a ser asignataria forzosa, la pareja. Ahí tiene una opinión, Alexandra. En el fondo, el concepto que Paulo no dijo es una idea que usted tiene en lo que planteaba y que dice relación con las indignidades y desheredamientos. En Ujú. la clase anterior, yo hablé de ese tipo de situaciones cuando mencioné entre las cosas asincrónicas que ustedes podían hacer la búsqueda de información sobre el testamento de don Hugo Bravo, Guillermo Cofré. Hugo Bravo era el gerente general del grupo Penta, de los Carlos que estuvieron presos. Y don Hugo Bravo, en su testamento, desheredó a su cónyuge, porque entendió que ella lo había traicionado con relación a lo que él estaba haciendo en la denuncia del grupo Penta. Esa situación revela que uno puede excluir
a quienes entiende que cumpliendo algunos de los requisitos legales no han satisfecho los principios de lealtad y de corrección con el causante. Y en esas circunstancias procede esta desheredación, que no es llegar y decirla, sino que además hay que probarla judicialmente. En el caso de Hugo Bravo, yo decía que había que demandarla judicialmente y si él fallecía, sus herederos debían sostener esa acción. Y lo interesante era que esa cónyuge candidata a la desheredación formaba parte de los herederos, entonces iba ella a tener que actuar contra sí misma o eran solo los hijos los que tenían que sujetar esa acción. Si ustedes leen todo lo relativo al testamento de Hugo Bravo, googleenlo. Hay unos reportajes que se hicieron en el diario La Tercera, tengo entendido que son bien completos sobre esa circunstancia. Parten con una idea y después cuando vayan estudiando o leyendo la información se van a encontrar con unas respuestas que son bastante pintorescas. Pero cuando don Hugo Bravo muere, ya no hay conflicto alguno que superar. Por ahí va el cuento de lo que estamos hablando. Sigo. Gracias, Entonces, profesor. el concepto de la apertura de la sucesión. ¿Qué es lo que es la apertura de la sucesión? Es un hecho jurídico que es consecuencia de la muerte de una persona, en cuya virtud los bienes del difunto pasan a sus sucesores. ¿Y cuándo se abre la sucesión? La sucesión se abre al momento de la muerte natural o de la muerte presunta de la persona de la que estamos hablando. Se presume que fallecida una persona que ha desaparecido, ignorándose si vive, procede esto que denominamos, ¿cierto? Esto que denominamos muerte presunta. Y en virtud del decreto que concede la posesión provisoria de los bienes del desaparecido, ¿se acuerdan que habían esas etapas? Mera ausencia, posesión provisoria y posesión definitiva. Bueno, en mérito de la posesión provisoria se procede a la apertura y publicación de su testamento si lo hubiere. Y decretada la posesión definitiva, se procederá como en el caso de la verdadera muerte. Entonces, tenemos nosotros que la sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte. Se abre al momento de su muerte. Y el legislador ha reglamentado minuciosamente cómo se determina el momento de la muerte en el caso de la muerte presunta, que ustedes, insisto, estudiaron por allá cuando estudiaron la teoría de la persona. Ahora, recuerden, porque lo más probable es que no hayan estudiado en esa ocasión la comprobación judicial de la muerte, porque esa comprobación judicial de la muerte es una norma posterior que surgió a propósito del accidente del avión FACH en Juan Fernández. Allí se vio la necesidad de tener que dictar una norma que facilitara de una u otra manera la obtención de la declaración de la muerte de la persona de manera más simple que lo que significaba la muerte presunta. Y para esos efectos entonces se dictaron los nuevos artículos 95, 96 y 97 que regularon una institución que se llama comprobación judicial de la muerte. Toda vez que la desaparición de una persona se hubiere producido en circunstancias tales que la muerte pueda ser tenida como cierta, aun cuando su cadáver no fuere hallado, el juez del último domicilio que el difunto haya tenido en Chile, a solicitud de cualquiera que tenga interés en ello, podrá tener por comprobada su muerte para efectos civiles
y disponer la inscripción de la resolución correspondiente en el Servicio de Registro Civil e Identificación. Igual regla se aplicará en los casos en que no fuere posible la identificación del cadáver. Estamos hablando de lo que ocurrió en Juan Fernández. Hubo cadáveres que no fue posible recuperar porque se desintegraron, porque, en otras palabras, recuerden ustedes que en Juan Fernández lo que existe es una gran colonia de langostas, y las langostas son crustáceos que son carnívoros, y en consecuencia, gran parte de esos cadáveres deben haber sido pasto para las langostas. Entonces, y otro tanto va a ocurrir, o ha ocurrido, con el accidente del avión Fach en el mar de Drake. En el mar de Drake lo que hay son centollas, y las centollas son otro tipo de crustáceos que también se alimentan así. Bueno, en esos casos no vamos a encontrar cadáveres. Sabemos y tenemos la certeza de la muerte. Y para eso se dictó esta norma del artículo 95, que se llama comprobación judicial de la muerte, y que no reúne ni exige los requisitos que la muerte presunta les exigía y que ustedes estudiaron en su oportunidad. Por consiguiente, en la muerte presunta, nosotros teníamos, recuerdan ustedes, los casos en que se había recibido una herida grave en la guerra o le sobrevino otro peligro semejante, si la persona se encontraba a bordo de una nave o aeronave perdida. En el caso de los sismos y catástrofes, teníamos toda una serie de circunstancias particulares en que operaba la muerte presunta, y tenía que ser acreditada por quienes reclamaban el derecho a la sucesión del difunto. ¿Cómo se acredita la muerte natural de una persona? Con el certificado de defunción que otorga el Servicio de Registro Civil e Identificación. Y para lograr la inscripción de la defunción, yo necesito llevar un certificado médico encargado de comprobar la defunción, o el médico que asistió al difunto en su última enfermedad. La muerte presunta y la comprobación judicial de la muerte la vamos a acreditar con la correspondiente resolución judicial. Y lo último que vamos a decir en este segundo tiempo es lo que dice relación con los comurientes. Comurientes. Determinar el momento exacto de la muerte es de especial interés cuando se trata de dos o más personas llamadas a sucederse recíprocamente, que han fallecido el mismo día en el mismo accidente, puesto que el sobreviviente sucederá al premuerto. En ese caso, opera esta norma de los comurientes que está en el artículo 79. El ejemplo que tenemos es en el mismo avión Fach, la situación de don Felipe Cubillos y su cónyuge. Ambos van en el mismo avión y ambos mueren en él. ¿Quién murió primero? ¿Murió él o murió ella? Si muere él, son los herederos de ella los que recibirán la herencia. Si no pudiera saberse el orden en que han fallecido, se procederá como si todos hubieran fallecido en el mismo momento y ninguna de ellas hubiere sobrevivido a las otras. Y en ese caso, entonces, ninguna de ellas sucederá a la otra. Dicho eso, concluye este segundo tiempo de este partido dedicado a las sucesiones. Nuevamente una sorpresa, ha sido esta vez el Sevilla el que le ha ganado al Manchester United. En la tarde veremos cómo... No, tenemos en un rato más, 15 minutos más. A las 10:45 volvemos con el tercer tiempo alargue y definitivo. Nos vemos.